Vivimos en una constante revolución digital. Internet, redes sociales, tecnología, son los nuevos tiempos. Aspectos que han ido transformando la esencia de la sociedad a nivel personal, a nivel de masas. Una red digital que atrapa, que aísla. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa usted en Twitter o Facebook? La adicción a las redes sociales puede pasar inadvertida por aquellos que disfrutan utilizar este tipo de herramientas, pero cuidado, también generan adicción. La Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 4 personas padece de trastornos de la conducta relacionados con este problema. Vea este trabajo de mi compañero Abraham Nava. México y la Internet. En México hay 50.1 millones de usuarios de Internet. Tienen en promedio 6 años de antigüedad. La mayoría empezó por el uso de correo electrónico, realizando búsquedas de información y utilizando las redes sociales. Son cifras del más reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet sobre los hábitos de los usuarios de Internet en el país. En específico en redes sociales tenemos datos de Comscore y de MIPSI, en donde se nota que la penetración que existe en las redes sociales a nivel país es la más alta a nivel mundial. Es el país con mayor alcance a sitios de redes sociales en el mundo. Esto supera a países latinoamericanos, que de por sí son países sociales, y supera a países europeos y Estados Unidos. Otro dato importante: 90% de los usuarios de Internet en México tienen y utilizan una red social. Este interés en las redes sociales es una tendencia global. De igual forma, los problemas que pudieran acarrear esta exposición atraen los reflectores. Se habla ya de una adicción a las redes sociales, aunque aún no es admitida como tal en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Sin embargo, los estudios al respecto no dejan de arrojar cifras considerables. Por ejemplo, en 2009, la revista Cyber-Psychology and Behavior estimó que había 9 millones de estadounidenses que podían considerarse usuarios patológicos adictos a Internet. Adicción es un término que se usa para algo que es invasivo. Esto no es invasivo, no se te mete. Pues por definición y por las reglas que jugamos en la medicina y en la psicología y en la psiquiatría, no es una adicción, pero sí tiene rasgos similares a la adicción por la dependencia, ¿sí? Cuando rebasas con esta dependencia tus responsabilidades, cuando ya no tienes tus responsabilidades laborales, sociales, personales, entonces tienes rasgos de adicción. En un ejercicio hecho con algunos estudiantes a nivel nacional, se les planteaba que el fin de semana, sábado y domingo, solamente como un ejercicio, no habría redes por alguna circunstancia. Y la respuesta casi al unísono de la mayoría de los jóvenes era una respuesta que ya presentaba ciertos niveles de dependencia, si bien no como una adicción, sí de dependencia al uso de las redes. Una adicción circunscribe un cambio a nivel metabólico y un cambio de comunicación anatómica en el cerebro de todos los seres humanos. Prácticamente todas las adicciones que están involucradas con la dopamina ocupan el mismo, digamos, la misma comunicación neuronal. ¿Qué significa esto? Tenemos el cerebro preparado para hacernos adictos a cualquier cosa. Podemos hacernos adictos a personas, a comida, a comunicación, también a deportes. O sea, hay ciertos tipos de adicciones que pueden ser buenas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se adicta al ejercicio y lo vemos bien, pero hay gente que puede ser adicta a estar mandando mensajes y no lo vemos tan bien. En el cerebro hay 3 áreas que entran en juego para la generación de adicciones. El área tegmental ventral, que entre otras funciones es la mayor liberadora de dopamina. Están también el núcleo accumbens y la amígdala cerebral. De aquí se proyectan los neurotransmisores responsables de la adicción, principalmente el glutamato, la noradrenalina y la dopamina, generando un incremento en la función de ciertos grupos neuronales que provocan una felicidad intensa, una sensación de placer. Esta liberación masiva, sobre todo de dopamina, va generando dependencia y tolerancia, es decir, se necesita el incremento del estímulo para conseguir los efectos placenteros. Comprarse unos zapatos genera una liberación desde 50 hasta 150 nanogramos de dopamina. Esto es de acuerdo al grado que nos guste y a la expectativa que uno le ponga.
El orgasmo, por ejemplo, en esta función va de 500 a 600 nanogramos. El cerebro siente más felicidad en ese punto. Pero, por ejemplo, cuando se toma cocaína, este procesamiento va de 1200 a 1500 nanogramos. Una persona cuando recibe un like, por ejemplo, de una selfie que acaba de poner, está liberando dopamina y se siente muy, muy contento. Pero siguiendo en este procesamiento, si recibió por una selfie que él puso 15 likes, el cerebro entiende que para volver a tener la misma estimulación y la misma felicidad, pues va a pedir no ahora 15, sino va a pedir 16, 20 o 30. El primer paso para determinar la dependencia de cada individuo a las redes sociales es identificar el tiempo que se pasa en las mismas. Al respecto, el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México realizó una encuesta entre internautas sobre el tiempo y el tipo de actividades que realizan en las redes sociales. En términos generales se prefiere la tarde, digamos después de las 4 de la tarde son los horarios de más tráfico reportados por los propios internautas y lo que vimos es que sí es un poco alarmante que el 42% de la gente se está exponiendo a redes sociales entre 3 y 4 horas al día, ¿no? Entonces realmente se está dando un uso intensivo. Y además esto es interesante porque incluso cuando tú planteas la pregunta, es una pregunta que la propia gente considera complejo de responder, porque si tú tienes las redes sociales en tu smartphone, realmente cuánto tiempo al día estás metido es muy difícil de calcular. O sea, muchas de las respuestas que vimos, sobre todo cuando hicimos el ejercicio a profundidad con los chicos, es, pues en realidad estoy conectado todo el tiempo. A lo mejor no estoy metido todo el tiempo, pero cada ratito saco mi teléfono y lo consulto. Entonces, creo, y parte de las conclusiones a las que nosotros llegamos es que incluso es difícil evaluar y medir el tiempo real que la gente pasa metida en redes sociales. No basta con estar ahí para considerarse adicto. El segundo indicador es si ese tiempo en las redes sociales provoca trastornos de conducta y aísla al sujeto de la realidad. Por ejemplo, son personas que de ser fundamentalmente sociales o sociables, de una manera genérica o de una manera general, empiezan a perder estas capacidades. Por ejemplo, poco conviven con los demás, empiezan a dejar de salir, su comportamiento es mucho más irritable, la relación que establecen con las personas empieza a ser muy débil, empiezan a tener comportamientos de mayor aislamiento. El grupo sectario más proclive a padecer algún tipo de dependencia en las redes sociales o cualquier otro tipo de adicción son los adolescentes y jóvenes entre los 15 y 25 años. Es en este periodo cuando el cerebro produce la mayor cantidad de dopamina. Gabriel es un joven de 25 años que vive en la Ciudad de México. Él no ha sido diagnosticado con adicción a las redes sociales, pero comparte su testimonio de uso prolongado de estas herramientas digitales. Pues son aproximadamente entre 10 o 15 horas. Inclusive en el gimnasio puede estar en el celular y yo comentando o platicando con alguna persona por el teléfono. Tengo abierta la red, pero igual en el momento que me hablan, pues yo dejo de estar haciendo lo que hago y le contesto. O sea, como es prioritario el contestar un mensaje en Facebook. Desde que tenía 15 años, a esa edad empecé a tener una cuenta de Facebook que estaba en la carrera precisamente. De hecho empecé utilizando Hi-Fi. En ese entonces era el boom de las redes sociales antes de que Facebook se posicionara en el primer lugar de la red social. Ya después empecé a utilizar Facebook y dejé de utilizar Hi-Fi con decirte que la contraseña se me olvida y de hecho hasta contraté un plan telefónico para poder estar conectado todo el día en el teléfono. Sí es una adicción, porque cuando no estás conectado te genera cierto tipo de ansiedad. Tú no tienes el celular a la mano, bueno en mi caso, y yo me siento ansioso. Necesito tener el teléfono en la mano porque si no como que no me siento seguro. No me han así como dicho, ve al psicólogo o así, pero sí me han dicho que sí tengo un problema. Pero igual pues no hago caso. No es como mi prioridad el ser atendido porque me gustan las redes sociales. De hecho me han dicho, y en especial un amigo, el día que no publiques algo en Facebook es el día que yo te voy a ir a buscar y algo está mal en tu casa porque tú todo el día estás conectado. Recapitulando, algunos indicadores para identificar cierto grado de dependencia a las redes sociales son los siguientes. Dedicar más del 30% del tiempo que los individuos permanecen despiertos usando las redes sociales.
Dependiendo del caso serán entre 3 y 4 horas diarias. El trastorno de actividades cotidianas, escolares y laborales por estar en las redes. Presentar ansiedad o depresión al no poderse conectar. Pero además, esta adicción, como el resto de las adicciones, no es un proceso aislado. Viene acompañado de otras necesidades emocionales y psicológicas. Por eso, los primeros que deben ser consultados son los psicólogos o psiquiatras. Mi primera recomendación sería que se pudiera trabajar en grupos, es decir, si el padre de familia detecta que en su momento su hijo está teniendo una conducta que probablemente él considera que está rayando en una conducta, digamos, de carácter adictivo, que es una conducta muy exagerada, que se presentan algunas de estas otras conductas derivadas que yo comentaba antes, es muy conveniente que se hable, por ejemplo, con las autoridades educativas, si es que el hijo está estudiando la carrera, la preparatoria, la secundaria, para que las autoridades educativas pudieran trabajar en conjunto con otros compañeros. Faltan estudios estadísticos que permitan hacer una radiografía más clara de la situación de los internautas mexicanos. Los padres deben estar tranquilos. El simple hecho de conectarse a Internet no genera una adicción. Más bien, deben procurar una constante comunicación con sus hijos. De igual forma, los adultos que reconozcan algún problema en su uso de redes, acudir a profesionales y al consejo familiar. Entender perfectamente cuáles son los beneficios, porque desde luego hay beneficios y ventajas, ¿no? O sea, digo, el acceso a la información es muy rápido, pero también hay que enseñarles a los jóvenes y a los niños que no toda la información que se encuentran es veraz, ¿no? Hay que saber ser selectivos y para eso necesitan un proceso de formación integral, no solamente la parte de las redes. El punto aquí es de énfasis, es el proceso del abuso de los tiempos. El hecho de que yo esté buscando una comunicación o esté utilizando el Internet para cierto objetivo no me tiene que estigmatizar a mí que estoy cayendo en una adicción, sino que es un instrumento de trabajo. Hay negocios que se hacen a través del Internet, hay una comunicación necesaria que se puede hacer a través de las redes sociales que me permiten hacer cierto tipo de actividades y que hoy reconocemos que esto ha favorecido mucho el desarrollo de comunicación. Como posible problema de comportamiento, igual existe el riesgo de que se potencialice, pero de la misma forma en que esto va a ir creciendo, seguramente va a haber ya especificación de si es y hasta dónde es una enfermedad, una patología, y en paralelo va a venir el recurso de contraposición, o sea, cómo atacamos el problema. O sea, no es un riesgo, no es algo fatal, pero sí hay que tomar ya desde este momento medidas en qué vamos a hacer cuando suceda, que ya estamos trabajándolo en ella, ¿no? Informó Abraham Nava.